La Denominación Evangélica Alianza presenta un tiempo de alabanza y reflexión espiritual. Sean todos bienvenidos a esta emisión. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Y también queremos darle gracias a TV San Jorge por la oportunidad que nos da de poder llegar a través de este medio a muchos hogares en la ciudad de Ocaña y también a muchos lugares circunvecinos. Vamos a orar para colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, queremos darte gracias en este momento por permitirnos, oh Dios, acercarnos a usted a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarle en esta oportunidad a que me acompañe juntamente en la palabra del Señor al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, de generación en generación, llamas al hombre a volverte a ti, Señor. Porque, como dice tu palabra misma, porque separados de ti, nada podemos hacer. Colocamos este tiempo en tus manos, rogando tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las cosas que nos muestra este texto de la palabra del Señor es que en ella podemos apreciar que Dios manda al hombre a arrepentirse de su pecado, por la razón de que Él es santo. El Dios santo no cede al pecado, ni perdona al pecador no arrepentido. El Dios santo manda a que nos apartemos del pecado hacia Dios. También podemos ver que Dios manda arrepentirnos porque el arrepentimiento es necesario para nuestro perdón, para nuestra restauración que se desarrolla dentro del aspecto de la liberación del pecado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y también podemos apreciar de manera muy general que este texto nos manda a arrepentirnos para alcanzar la misericordia del Señor en su gracia. Pero la enseñanza central de este texto es que Dios manda a todos los hombres a arrepentirse para gozar de sus bendiciones. Y esto significa una cosa, significa que sin arrepentimiento no hay bendición de Dios para tu vida. Muchas personas quieren que Dios les bendiga, pero no se arrepienten de sus pecados. Y la condición para ser bendecidos por el Señor es arrepentirnos como un acto de una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Una de las cosas que en estos días vemos es que la humanidad se está lamentando por las circunstancias que estamos atravesando. Pero realmente tenemos que lamentarnos es por nuestra condición, es por el pecado que día a día cometemos contra nuestro Señor Todopoderoso y contra el Dios tres veces santo, como dice las Sagradas Escrituras. En Isaías capítulo 55, versículo 7, hay cuatro cosas que señala el texto. Lo primero que nos dice el verso es que Dios manda al impío a dejar su camino. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino. El término camino que aparece en este texto está relacionado con la vida y conducta del hombre. La palabra impío es un término que se aplica a la persona que, sin importar su condición moral, social o religiosa, desprecia a Dios, desprecia la palabra de Dios, desprecia el Evangelio de Cristo y desprecia al pueblo santo de Dios. También es un término que se aplica, y escuche bien, es un término que se aplica a aquella persona que tiene vestido de oveja, pero que por dentro es lobo rapaz. El impío es aquella persona que por la altivez de su rostro no busca de corazón a Dios, no se vuelve a Dios de corazón y sigue su propio camino o conducta.
y que por su necedad también niega la existencia de Dios. Como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, y sigue su propio camino. Así que, entendiendo lo que es y lo que implica el término impío, entonces podemos decir a la luz de la Escritura que es a usted que no tiene en cuenta a Dios, que no tiene en cuenta la palabra de Dios, que no tiene en cuenta el Evangelio de Cristo, que no tiene en cuenta a Cristo. Es a usted que tiene apariencia de piedad, es a usted que quizás dice que es cristiano, pero que con sus hechos lo niega. Y es a usted que niega a Dios en su necedad, que Dios le manda a dejar su forma de vida apartada de Dios y su camino. Ahora la pregunta, ¿cuál es el camino que usted tiene que dejar? La Biblia enseña claramente que el hombre tiene que dejar el camino al cual está habituado, a dejar su camino de maldad, a dejar su camino de placer mundano, a dejar su camino de muerte, el camino que le conduce por la muerte. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 2, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino de muerte es el camino por el cual transita el ser humano apartado del Señor. Si usted anda sin Dios, si usted anda sin Cristo, usted está transitando por el camino de muerte. Pero también la Biblia, también la palabra del Señor exhorta al ser humano a dejar su camino ancho que conduce a la perdición. Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. El Señor es claro en su palabra. El Señor le manda hoy, el Señor le manda en este momento a que usted entre por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha? La puerta estrecha es Cristo Jesús. Y la razón de ello es porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Todo camino apartado de Cristo es un camino que conduce a la perdición, que conduce a la destrucción, que conduce a la muerte del ser humano. Lo segundo que nos dice el texto es que Dios manda al hombre inicuo a dejar sus pensamientos. Isaías 55, versículo 7 dice, y el hombre inicuo deje sus pensamientos. El hombre inicuo es aquella persona que se caracteriza por su vida de maldad, de perversidad, por la vanidad, por la injusticia y por tener a Dios y por no tener a Dios en cuenta en sus pensamientos. Dios en su palabra también manda a este hombre, al hombre inicuo, a Dios le ordena dejar o arrepentirse de sus pensamientos inicuos, de su maldad, de sus ideas erróneas acerca del pecado y de sí mismo, creyendo que es lo suficientemente bueno. Una de las cosas que día a día estamos escuchando en nuestra sociedad es que hay gente que se considera que es muy buena. Déjeme decirle lo que la Escritura dice. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado de Dios, que todos, absolutamente todos sin excepción, hemos pecado contra Dios. Así que no hay bueno ni siquiera uno. A eso es que Dios le manda a usted, a que usted se vuelva, se aparte de ese pensamiento impío, que usted se aparte creyendo que usted es lo suficientemente bueno, pero también que usted se aparte del pecado, de la maldad, por una sencilla razón, porque Dios es santo y ese Dios santo demanda santidad. Ese Dios santo demanda que todos nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Ese Dios santo manda al hombre que se vuelva a Él. Él le ordena al hombre a dejar sus propias ideas incorrectas acerca del castigo eterno y acerca de Dios, a dejar a un lado ese concepto humanista de Dios, ese concepto de Dios, de comparar a Dios con el hombre, de comparar a Dios con la criatura, de comparar a Dios con las aves, como dice Romanos, de comparar a Dios con lo que no es Dios realmente. Ese concepto que hay en la actualidad de que Dios es amor, y porque es amor, Él no va a castigar al hombre por su pecado, Él no va a enviar a ninguno al infierno. Es un concepto totalmente erróneo.
Es verdad que Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que Él no tendrá por inocente al culpable. Hay muchas personas que piensan que son buenas. Déjeme decirle una cosa, el único bueno es Dios, el único benigno es Dios, y Dios manifiesta su bondad día a día, y la Biblia dice que su benignidad Él la manifiesta, guiando al hombre al arrepentimiento, pero el hombre en su ignorancia ignora a Dios y se rebela contra el Señor. Lo tercero que dice el pasaje es que Dios manda al hombre a volverse a Él. Dice Isaías capítulo 55 versículo 7, y vuelvas a Jehová y vuélvase al Dios nuestro. Dios nos dice qué dejar. Dios nos dice qué dejar y a quién volver. Dios le dice al hombre, deje su camino. Dios le dice al hombre, deje sus pensamientos. Pero también le dice al hombre, ¿a quién tiene que volverse? A Dios, a su Creador, al que le da la vida, al que le provee todas las cosas, al que sostiene su vida, aquel que usted le ha dado la espalda desde que está en el vientre de su madre. Dios te da la oportunidad para que tú te vuelvas a Él. El texto es claro y dice, vuélvase al Señor. El llamado de Dios a toda la humanidad es que haga un alto en el camino, es que regrese a Dios, es que deje su propio camino, es que abandone sus pensamientos. No ande más descarriado, perdido, no ande más en camino de muerte, no ande a jugar ser cristiano. Hay muchas personas dentro de la iglesia cristiana jugando a ser cristiano, con un pie en el mundo y pretendiendo tener un pie en el evangelio. No hay un punto intermedio. Si usted está en un punto intermedio, entonces usted es un impío. Entonces usted es un hombre inicuo que necesita arrepentirse. No hay medios cristianos, no hay medios salvos. O eres salvo o no eres salvo. Y la salvación es solamente por creer en el Señor Jesucristo. Así que si usted anda jugando a ser cristiano, usted hoy necesita volverse a Dios. Haga lo mismo que hizo el hijo pródigo. Dice la Escritura que el cual volviéndose en sí reconoció que había pecado contra su padre y se volvió en busca de su perdón y lo encontró. Volviendo a Isaías capítulo 55 versículo 7, lo cuarto que nos dice este texto es que Dios da promesa segura para el hombre arrepentido. Dos promesas que te da Dios si te vuelves a Él: misericordia y perdón para el pecador arrepentido. Dice el pasaje en Isaías 55, 7, tendré de él misericordia y el cual será amplio en perdón. Esta promesa es para el hombre arrepentido. No hay una sola promesa de bendición para el hombre no arrepentido en la Biblia, sino sentencia de juicio. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la sentencia de muerte para todo aquel hombre que no se ha arrepentido de sus pecados. Pero hay una bendición de vida. Hay una bendición de vida de parte del Señor, y la bendición es para quien deja su camino de pecado, de maldad, para el que se arrepiente de sus pensamientos y se vuelve a Dios de corazón. Si usted se vuelve a Dios, se encontrará con un Dios perdonador. Se encontrará con un Dios perdonador que le recibirá en su misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Si usted encubre su pecado, la Biblia dice que no hay prosperidad para usted, no hay bendición de Dios para su vida, no hay bendición de Dios para su hogar, no hay bendición de Dios para su familia. Pero si usted los confiesa a Dios, ¿por qué a Dios? Porque contra Dios es que nosotros pecamos. Es a Él que nosotros ofendemos y es a Él que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado.
Y luego dice la Biblia que si se aparta, usted alcanzará la misericordia del Señor. No es suficiente que usted confiese el pecado. Debe de apartarse del pecado. El ciclo tiene que ser completo. Confesión, pero también tiene que apartarse del pecado. Y entonces usted encontrará la bendición, que es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios. Disfrutará de su amor, disfrutará de su perdón, que le permitirá disfrutar de la comunión permanente con Dios. Porque una de las cosas que disfrutamos cuando Dios nos perdona es que empezamos a disfrutar una comunión permanente con nuestro Padre Celestial, a pesar de nosotros. Así que la respuesta a esta gratuita invitación del Señor, y digo gratuita porque es una invitación que el Señor nos hace por su gracia. No merecemos que el Dios Santo nos llame al arrepentimiento. Lo que merecemos es la condenación por nuestro pecado. Pero Dios en su gracia, a pesar del hombre, a pesar de nosotros, Dios en su gracia nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que nos volvamos a Él. Y la invitación gratuita del Señor, la que Él nos hace hoy, trae bendición, trae vida, trae paz con Dios, trae paz consigo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo, el siervo sufriente, lo hizo posible. Él hizo posible el camino de la restauración. Él hizo posible que usted y yo podamos estar a paz y salvo con Dios. Él lo hizo posible en la cruz. Por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mis amados hermanos y apreciados amigos, Dios nos manda hoy a que dejemos nuestros propios caminos, que dejemos nuestros propios pensamientos, a que nos volvamos de corazón a Él, porque el camino al perdón, el camino a la restauración, el camino a una nueva vida con Cristo es volverse a Dios con un corazón realmente arrepentido, reconociendo a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Solo de esa manera usted podrá ser restaurado en su relación con Dios. Solo de esa manera usted podrá disfrutar de las bendiciones del Señor. Y déjeme decirle algo que dije al inicio de esta enseñanza. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados ni restauración para su vida. Si usted quiere que Dios le perdone, debe de arrepentirse realmente de sus pecados. Si Dios quiere que realmente restaure su hogar, usted debe de arrepentirse de todo aquello con que ha ofendido al Señor. Y quisiera hacer un llamado al televidente, a usted que nos ve, a usted que nos escucha, a usted que ha escuchado el Evangelio por muchos años y que ha rehuido creer en Cristo como el único Salvador. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, a quien levantó de los muertos. Ese es el llamado que el Señor le hace. Ese es el llamado que el Señor le hace a toda la humanidad. Pero también quiero hacerle un llamado a usted que es tibio en su vida espiritual, a usted que ha descuidado su comunión con Dios. Vuélvase a Dios, vuélvase al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice el Señor Jesucristo a su iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a su iglesia a restaurar la comunión con Él. Porque hay cosas de las cuales hay que apartarnos. Hay pensamientos que hay que dejar a un lado. Hay caminos que abandonar.
Porque el camino del Señor es el camino a la santidad, es el camino a la obediencia, es el camino a disfrutar la comunión con Él, a no apartarnos del Señor. Ese es el llamado que el Señor nos hace, a volvernos a Él, para seguir gozando de la comunión con Él, para seguir disfrutando de las bendiciones. Y Zacarías capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Observe el énfasis del versículo: Jehová lo ha dicho, Jehová lo ha dicho, Jehová lo ha dicho. Porque quien nos habla desde lo alto es Dios. Quien nos llama al arrepentimiento es Dios. ¿Y para qué Dios nos manda que nos volvamos a Él? Para que gocemos de su perdón, para que gocemos de su amor, para que disfrutemos sus bendiciones, para que vivamos en comunión, para que seamos restaurados en la comunión con nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, o Jesús dice en Mateo 11, 28, y una invitación para todos. Dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos invita a venir a Él. El Señor nos llama a acudir a Él. Y venir al Señor es lo más maravilloso que puede experimentar el ser humano. Y el resultado, la bendición de venir al Señor es que Él, solo Él, te puede dar descanso. Solamente Él nos puede dar descanso. Un descanso que significa haber sido perdonados por Él, restaurados por Él y disfrutar cada una de sus bendiciones. Vamos a orar al Señor en esta tarde, rogando que el Señor permita que este mensaje sea de bendición para su vida y para todo aquel que lo escuche. Señor eterno, te damos gracias por tu misericordia. No somos dignos ni siquiera que nos llames al arrepentimiento. Tú eres santo, Señor, santo, santo. Señor, pero aún en tu misericordia, aún en tu gracia, nos muestras tu amor al hacernos el llamado para volvernos a ti. Oh Dios, el hombre ha vivido separado de ti. El hombre se ha apartado de ti, aún desde el vientre de su madre. Pero aún, Señor, tú le sigues llamando como un acto de misericordia y gracia tuya. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo aplique el santo evangelio a cada corazón que no se ha arrepentido y que tú produzcas fe por tu palabra. Oro, Señor, por tu pueblo, principalmente por aquellos hermanos y hermanas en la fe que están tibios en esa relación contigo. Señor, pon en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que se vuelvan a ti, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Así perdona.
no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Mi deseo es honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, una vez más. Mi deseo es honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a cantar este precioso cántico, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
Gracias por estar conectado a nuestra página. Denominación Evangélica Alianza, el pueblo de la palabra de Dios.